nuevamente a este hermoso podcast, de nuevo con La Grúa, ya estamos grabando con La Grúa. Hoy tengo un invitado, hombre, porque casi siempre son mujeres, y es un hombre que tiene demasiado para entregarle al mundo. Es una persona que conozco hace muchos años, pero como que nunca habíamos tenido la oportunidad como de conocernos bien, hasta que a mí me dio por tener la magnífica idea de emprender. Dani Restrepo, bienvenido. No, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. Hace mucho estábamos con Sí. ganas de conversar y pues un placer aquí tertuliar contigo. Hace mucho rato tenía ganas de invitar a Dani. De hecho, la idea surgió después de tener una reunión con Dani hablando sobre mi emprendimiento. Dani fue la persona que me ayudó, pues Dani y su equipo de trabajo fueron los que me ayudaron a registrar la marca en el inicio. Y Dani, no hay mejor persona que tú que le pueda contar a las personas a qué te dedicas, quién eres, qué haces, qué te apasiona. Bueno, entonces les cuento ahí un poquito. Yo soy Daniel, muchos me conocen más como Super. Me decían Super desde el colegio, desde chiquito, porque me disfrazaba todos los días de Superman. Ay, yo no sabía eso. Muy poquita gente sabe por qué el Super, pero es por eso. No sé, tenía una obsesión con Superman y me levantaba y me disfrazaba todo el tiempo, todos los días de Superman. Entonces, pues como que se permeó en el tiempo ese apodo. Soy de las que cuenta Nico que iba a ser futbolista, que casi es futbolista, pero que una lesión lo sacó, como muchos. Tenía como esa ilusión también de ser futbolista. No se logró. No sé si me hubiera dado pues tampoco, pero sí me lesioné. Entonces dije, bueno, hay que buscar otro rumbo. Y digamos que dentro de esa búsqueda de otro rumbo, pucha, pues por lo tradicional, estudié Derecho, tenía un tío que era abogado y como que me gustaba lo que él hacía y es chévere. Entré a estudiar Derecho, pero digamos que siempre tuve el problema que tengo una personalidad que raya también con lo que normalmente nos han mostrado el derecho, ¿cierto? Normalmente un abogado o es peleador, incluso desafortunadamente hay muchos estigmas más negativos, ¿cierto? Como de ventajoso y demás. Pero me incliné por estudiar derecho y la vida, como ahorita también hablamos, me fue empezando a mandar mensajes. Y los mensajes fueron indirectos que hoy día digo, pucha, sí, esto era por algo. Empecé a encontrar como personas en el camino que me mostraron un camino diferente como el derecho. Entonces, ahorita si quieres profundizamos, pero realmente con base en eso dije, no me voy a dedicar a emprender porque no encontraba mi lugar pues como abogado dentro de una oficina de abogados o dentro de una empresa o dentro de un Pero juzgado. lo hiciste, o sea, viviste la experiencia. Sí, pues. yo trabajé en Bancolombia, que en la área corporativa de Bancolombia hice la práctica y me quedé un rato, y luego estuve con un abogado que se llama Martín Gómez, trabajando un rato pues en la oficina de él. Pero nunca como que me adapté, creo que fui el peor comercial, porque me proponían como, ve, te vamos a pagar esto, y si traes clientes, comisionas. Y ahí encontré un mensajito, y es que cuando me dijeron comisionas, yo dije, bueno, voy a empezar a traer clientes, y todos los clientes que yo llevaba, pues son emprendedores, pues eran amigos que conocía y que estaban emprendiendo, y claramente el precio que cobrábamos allí versus lo que el emprendedor tenía la capacidad, pues era mucha diferencia. Entonces nunca pude conseguir un cliente, fue el peor vendedor de la historia. Pero eso me mostró un mensaje y me dio a entender que había un público que no estaba siendo atendido, que era el emprendedor. Entonces me metí de lleno al emprendimiento y hasta ahora. Entonces ahí llega Taller A. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a ver que hay una oportunidad y empiezo a traer todos esos mensajes que la vida me fue poniendo y no me había dado cuenta. Entonces, por ejemplo, un mensaje fue, cuando entraba en Colombia, yo me compré un montón de trajes, porque había que irse de cachaco, a mí no me gusta el cachaco, pero me los compré, bueno, tal. Yo empezaba en enero. Cuando yo entré, a la semana hubo cambio de presidente y entró Carlos Raúl Yepes, mentor, y pues me le quito el sombrero. Y él, dentro de muchas cosas que trata de hacer, que era humanizar la banca y todo, Carlos Raúl dice, sin traje.
Ay. Y eso fue un simbolismo, porque él era abogado, pues venía de muchos procesos como corporativos y demás, pero fue un mensaje porque primero trató de transmitir un mensaje y humanizar algo que es muy frío como el tema financiero. Entonces yo decía, pucha, qué nota humanizar el derecho, ¿cierto? Como que se vuelva también algo muy, muy cercano a la gente. Y dos, sin traje. Incluso el primer eslogan de Taller A, por así decirlo, era abogado sin corbata. Porque pues eso fue como, cuando empecé a pensar en la idea, me acordaba mucho de eso que había hecho Carlos Raúl y que viví pues en el banco en el tiempo que estuve, de humanizar y de quitarse esa corbata para acercarse más a las personas. Entonces lo utilicé como un símbolo para empezar a construir, ya conviví con Laura y después que hizo mis socias, como construir Taller A. Y el otro símbolo, además de que había visto esa oportunidad del emprendedor, es que yo en esa oficina, yo sentía, no sé si les ha pasado, que cuando llegan de pronto a un aeropuerto, tú llegas como a migración y te da susto. O sea, vos puedes tener todo el día, el pasaporte, la visa, pero esa sensación da susto. Y yo sentía que las personas, cuando yo las llamaba como abogado de otra persona, me contestaban como con dos piedras en la mano. Y yo decía, pucha, ¿pero por qué? Entonces, como que empecé a unir todo este cuento y dije, pucha, ¿por qué no crear un lugar sin corbata, amigo, humanizar el servicio legal, que tiene muchos estigmas, como te decía ahorita, incluso negativos, y volver algo cool, chévere? Y empezamos a construir Taller A. Entonces, Taller A nace como con ese propósito de humanizar el derecho, de acercarlo más a las personas, pero esas personas emprendedoras, que era como o es nuestro target, y acompañarla en ese difícil momento que es emprender, que es formalizarse, que uno tiene mucho desconocimiento. Entonces era como ese acompañamiento y ya llevamos casi 9 años con Taller A. Demasiado tiempo. Pues pucha, y lo lograron a la perfección, Dani, porque yo me acuerdo que el primer acercamiento que tuve a vos fue como, yo ni siquiera sabía cómo se hacía una camiseta. Ahora, ¿qué voy a saber yo de qué tengo que hacer con mi marca legalmente? Y es lo que vos decís, como que uno desde el desconocimiento a veces siente que tiene que llegar súper preparado donde un abogado con términos que uno ni siquiera sabe que existían. Entonces uno, literal, para una reunión con un abogado, pues, pucha, tengo que estudiar. Total. Y cuando yo me acerqué a vos fue como, pues, pucha, estoy con un amigo que literalmente me explica y me desglosa cada cosa de la manera más amigable posible. Y también como que me reduce esos niveles de ansiedad que uno siente cuando se enfrenta a la vida de adulto, porque es que, pucha, emprender es como que listo, ya, soy grande, voy a enfrentar al mundo, a la vida real. Entonces, Dani y yo queríamos enfocar mucho este episodio digamos, a la salud mental en los emprendedores. ¿Por qué lo quisimos enfocar así? Porque en esa reunión, en la última reunión que tuvimos, yo llegué a Dani como con una oportunidad de negocio para Vintage, mi marca, que era estar en una tienda con mi marca. Y claro, eso es un paso que una marca debe dar y es como, yo ya no puedo ser Nicole Romero y decir, ay, sí, venga, yo le llevo mi ropa y dale, y ahí cuadramos. No, o sea, la tienda ya es una empresa constituida que te pide cuánto papel nunca pensaste que tenía que existir. Y yo llegué donde Dani, listo, ¿cuál es la mejor manera para yo poder estar con la marca ahí? Dani me explicó todo, como que vimos si era viable, si no, miramos tiempos, y cuando nos despedimos, que Dani me acompañó casi que al carro, me dijo, pues como que me preguntó, ¿cómo estabas? Pues como que, en serio, ¿cómo te sentís? Y yo, Dani, no sé decirte, me siento una mierda literalmente, como que veo que todo el mundo avanza, yo no avanzo, veo que todo el mundo saca a flote los emprendimientos súper exitosamente y yo no, pues como que me cuesta mucho avanzar y estoy sola, yo no tengo socios. Y Dani me dijo, hay algo que muy pocas personas tocan como tema y es la salud mental de los emprendedores. Y yo le dije, tenés que estar en mi podcast. Tal cual. ¿Qué ha pasado, Nico? Pues y gracias también por esa confianza. Que digamos que dentro de lo que hemos hecho Taller A, pues el abogado se vuelve como el
desahogadero de las personas. Entonces la gente llega con una angustia, con una ansiedad, con un problema normalmente. Entonces como que empecé a darme cuenta desde el principio que realmente lo que yo tenía que, el contrato, eso, claro, eso es importante, pero hay algo más allá y empecé a profundizar en eso, a aprender de eso, a leer de eso, buscando pues generar un acompañamiento un poquito más allá de un contrato. Y también tengo que ser honesto, yo también tenido problemas también pues como de salud mental, de ansiedad, de depresión, y siempre he buscado apoyo, y entonces empecé a hacer un símil en ese sentido, y es, yo hasta que no empecé a ver la necesidad de tener una psicóloga, que aprovecho, siempre le hago publicidad política no pagada porque la quiero mucho, se llama Luisa Rincón. Luisa ha sido abogada, psicóloga mía como desde el 2015 o más, y ella siempre me empezó a apoyar, y yo, pucha, todos deberíamos tener una psicóloga o un apoyo, dependiendo de lo que uno crea o lo que sienta, hacia un grupo de apoyo de amigos. Pues lo mismo pasa con el abogado. Normalmente uno busca al abogado cuando, no sé, le dijeron que ya no se puede registrar la marca, o tiene tal problema con un socio, o lo demandaron. Pero ¿por qué no vas desde antes y vas cosechando, vas trabajando para que no tengas que tener ese problema? Y lo mismo pasa con la salud mental. ¿Por qué no buscas siempre como apoyo? Así no tengas en ese momento ninguna depresión, una crisis, sino ir trabajando en ti, ¿cierto? Así como uno no tendría que ir a donde el médico cuando, no sé, esté enfermo, sino uno ir recurrentemente, alimentarse bien, cuidarse, para que cuando eso suceda, pues uno tenga las mejores herramientas, ¿cierto? Entonces empecé a juntar todo esto y dije, pucha, uno debería empezar a crear herramientas para emprender. Herramientas no solamente desde el producto, desde el modelo de negocio, que eso es súper importante, desde el tema legal, financiero y todo, pero también uno, porque lo que más pone a prueba al emprendedor es esa capacidad o esas herramientas para manejar emociones, para liderar equipos, para liderar situaciones. Entonces empecé a profundizar ahí. Y también les confieso, yo digamos que también he estado en Taller A, pues o estoy en Taller A, pero también creamos un emprendimiento en Taller A. Entonces eso era volver a emprender. Ahora estamos dirigiendo una startup social que es el Club del 1%, y eso es otro reto adicional porque ya tiene un toque más social. Entonces yo, por ejemplo, particularmente siempre voy buscando ese propósito o cómo conectar con mi propósito para poder estar bien conmigo y a su vez poder pues también transmitir mensajes en pro de la salud mental para los emprendedores. Que es muy loco porque, o sea, tú estás en pro de la salud mental para los emprendedores, pero tú eres un emprendedor también, entonces como que sabes con conocimiento de causa lo teso que puede ser emprender y cómo juega la mente con uno. No, eso es horrible. En el camino de emprender. No, eso es horrible, horrible. Y por eso te digo, o sea, yo creo que uno tiene que empezar por uno, ¿cierto? Quitando el emprendimiento, la marca, ese autoconocimiento te permite transmitirlo en tu emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les digo, yo estaba en Taller A y digo, pucha, ¿será que ya acabo Taller A o qué hacemos? Intraemprendimos dentro de Taller A y siempre somos buscando como ese propósito. Como les digo, entré al Club del 1 y siempre estoy buscando ese propósito para poder estar bien conmigo. Entonces yo creo que más que pensar en el emprendimiento per se es también trabajar en uno. Casualmente la semana pasada estuve en una charla muy bonita y estaba David Escobar, el de Confama, y él hizo una reflexión que a mí me encantó. David Escobar nos decía que lo gerente no nos quite lo chamán, ni lo chamán nos quite lo gerente, haciendo como alusión a la importancia como de uno conocerse uno mismo para poder gerenciar un equipo, sin irse pues también al extremo de que no me importa nada, ¿cierto? Porque pues obviamente uno tiene que tomar decisiones y en el emprendimiento o en el liderazgo vas a encontrarte retos que te van a implicar tomar decisiones y que pueden ser difíciles y que hace un gerente. Entonces es encontrar como ese equilibrio entre tu empresa, tu emprendimiento y yo. Eso es. A mí pues como experiencia personal, Dani, a mí me costó demasiado como decir, listo, voy a empezar. O sea, es que el tema de la salud mental está en juego desde antes de empezar a emprender. Tomar la decisión. Ajá, tomar la decisión y decir, si soy bueno para esto, ¿será que sí va a funcionar? Pero es que eso ya existe y es que ¿a quién le va a importar? ¿Quién me va a comprar? ¿Quién me va a creer? La primera persona que tiene que creer en el proyecto es uno.
¿cierto? Total. Hay un juego muy bacano que te hace la mente, que hay pues una teoría, que es la teoría del impostor, que uno piensa que no es bueno, que no es suficiente, o que dice, pucha, pero yo sí podré, o esto sí se venderá. Y es algo que no es solo al principio, eso es Todo el tiempo. día tras día tras día. Total. Entonces, ese es un juego de la mente y hay que, por eso les decía ahorita, yo creo que es muy importante uno estar trabajando en uno mismo permanentemente para que cuando eso suceda, porque eso siempre va a suceder, yo pueda tener las herramientas para saber que puedo. Tomar la decisión es arriesgado, pero hay que creer en uno. Obviamente no se trata de ser un loco, una loca desbordada, pues que, sino es medir, bueno, esto es bueno, esto me apasiona, porque eso es otra cosa y no es emprender por emprender, siento yo, ¿cierto? Si uno va a emprender no por moda, pues claramente déjalo ir, pero si es algo que a ti te mueve, que te toca esa fibra, hay que luchar contra esos pensamientos, pero jugársela. Entonces, claro, desde el día uno tu mente te está retando de en qué momento hacerlo y nunca va a haber un momento perfecto. No. Siempre va a haber excusas. No, es que estoy estudiando, no, es que estoy en esto, no, ¿cómo me voy a salir? Siempre va a haber una excusa. Entonces es jugársela, encontrar el timing. Repito, obviamente reconociendo que haga parte de que eso que uno va a hacer realmente esté conectado como con la esencia. Yo creo que eso es lo único fundamental. Totalmente. A mí me pasaba que, pucha, yo en el camino de empezar y de tomar la decisión de empezar, como que me hacía las películas de que lo estaba haciendo todo por empezar y realmente no estaba haciendo nada. Entonces era como queriendo demostrarle a la gente que sí estaba haciendo algo por emprender, pero realmente la única que estaba engañando era a mí misma y eso me daba súper duro, sobre todo porque digamos que la gente de alguna manera sentía mucha admiración por mí, pero yo en el fondo sabía que no estaba haciendo nada y que esa admiración era simplemente una fachada. Entonces, aquí me parece muy bacano poder tocar ese tema de uno a veces ve que hay muchas personas que son muy exitosas, que son muy felices, que están plenas con lo que hacen, pero uno no sabe con qué batalla esa persona todos los días. No solo ve la punta del iceberg, como dice uno. Exacto. Sí, a mí en el emprendimiento pasa algo muy similar que lo que sucede en las redes sociales. Entonces yo veo una familia feliz en redes o una persona que viaja mucho y dice, que yo quiero la vida de esa persona. Pero a veces cuando uno empieza a profundizar, esa persona puede estar en una depresión, puede que la pareja se esté incluso hasta separando. O sea, uno no conoce realmente las batallas que libra la otra persona. Yo no sé si te conté, pero hace un tiempo en Ongoing hicimos un desayuno con otros emprendedores sobre salud mental. Y eran emprendedores que uno, pues cuando uno ve, no sé, redes sociales o escucha las noticias, han levantado plata, han crecido esas empresas a dos manos. Y ese día, en ese desayuno, como que desnudaron su alma y uno decía, no, yo estoy en una depresión, yo me separé, empezaron a sacar un montón de cosas y dije, güey, puta, yo no sabía realmente que este man que se ve que ha levantado tanto y que uno lo ve súper exitoso, tiene estos problemas. También te compartí ahorita un audio que me mandó un amigo donde me dijo, pucha, me alegra mucho porque mi competencia levantó esto, pero me está dando tan duro. Entonces, yo creo que pasa lo mismo que en redes, yo creo que es similar. Sí, demasiado. Entonces, realmente en el emprendimiento nosotros no sabemos lo que está haciendo el otro por todo lo que tiene que pasar. Por ejemplo, en tu caso, todo lo que hay detrás de sacar una camisa, solamente el diseño, que el proveedor sí te dé tiempo, la colección, cómo la vamos a lanzar, que el transporte sí le llegue al consumidor. O sea, hay un tras bambalinas que la gente no se da cuenta realmente y eso es un dolor de cabeza y eso hay que gestionarlo. Entonces, en el emprendimiento nos estamos dando cuenta, como en otros aspectos de la vida, que si no tenés herramientas para sobrellevar situaciones de estrés, ansiedad, como ese miedo al fracaso, claramente, porque uno no quiere fracasar, ¿cierto? Uno quiere que le vaya bien y que lo vean súper bien. Y es quitar ese tabú y abrir la conversación. Puta, la cagué. Me parece muy bacano, Dani, por ejemplo, que yo siento que con este tema de las redes sociales muy pocas personas muestran realmente lo que hay detrás de la vida, detrás del matrimonio, detrás de ser mamá, detrás de un emprendimiento.
Y a mí me ha parecido una nota que yo me abro demasiado a la gente últimamente, porque yo antes me negaba a hablar por Instagram y todo. Y siento que he conectado mucho con las personas porque me escriben y me dicen, pues pucha, es que uno siente que ustedes tienen la vida perfecta y uno siente que ustedes no tienen días malos. Y yo, vení, son más los días malos. O sea, en este momento de mi vida son más los días malos, son más los días que yo digo, ¿yo qué estoy haciendo? Yo llego a la oficina y yo digo, ¿en qué momento me metí en esta vaca loca? Entonces, claro, el día que yo mostré que yo ya estaba en oficina, todo el mundo sos una tesa y yo, vení, es que esto, o sea, que yo esté acá no quiere decir que yo me esté ganando los millones. Que yo esté acá quiere decir que estaba tan estancada donde estaba que me tocó apretarme para poder meterle más ficha a la marca, porque si no, yo no iba a poder avanzar Estás en una zona de nunca. confort. Exacto. Entonces, a mí me parece muy bacano que hablemos de este tema de redes sociales, porque siento que cada persona, seas influenciador o no seas influenciador, tiene una responsabilidad grande con lo que comparte en redes sociales. Y me parece importante que como que normalicemos más mostrar la realidad. O sea, esa realidad que vivimos todos, que nadie tiene la vida perfecta. Me puse así, ahí el tema de redes sociales, sí, se me vienen muchas cositas a la cabeza, pero lo primero es como saber que, pues lo que no solamente lo que tú dices, que nadie tiene la vida perfecta, sino que en el mundo del emprendimiento el fracaso hace parte de, o sea, estoy seguro, para pensar, ¿quién se acuerda de las gafas de Google inteligentes? Nadie, pero eso fue un fracaso rotundo de Google. Pero Yo es que, eso no sé, eso, sacaron unas gafas ahí todas intelectualoides que inteligentes y realmente el proyecto no le fue muy bien. Hace parte del ejercicio, solamente que obviamente y siga. Siga. Entonces, obviamente uno dirá, pero pues obvio es Google. No, pero tráigalo a uno. O sea, puede que unas colecciones tuyas les va a ir mejor que la otra. Puta, sí. Y en una que no se vende, pues puta, sí. Entonces es como aprender a abrazar, pues suena muy romántico, pero es verdad, o sea, el fracaso es parte inherente de la vida y obviamente del emprendedor, porque no todo va a salir como uno quiere, siempre bien. Entonces es empezar a jugar con eso y abrazar esa y generar esa conversación de que, oh, no estoy bien, o no todo en la vida es perfecto, eso como por un lado. Y hay un tema también en redes que ya es el otro lado, y también lo escuché en una charla muy bonita que decía que no, como nos tratamos en redes, no seríamos capaces de tratarnos personalmente. Porque obviamente uno en redes, pues especialmente como en Twitter y demás, uno es muy agresivo o muy histérico. Estoy peleada con Twitter demasiado. Por ejemplo, es cierto, la gente es súper, o sea, no hay... Es como a muerte, como caguémonos en todo el mundo. No hay margen para o un error o una equivocación o no compartir una idea en redes, pues, y en redes sociales en general. Estamos satanizando a la persona, especialmente si es una figura pública, no le perdonamos nada. Total. O sea, hay cero tolerancia. Entonces, si eso le sumamos, que te sumale, pucha, es que cómo voy a contar que fracasé en redes, me van a matar, me van a tirar durísimo. Entonces, se suman esas dos cosas, entonces se hace más difícil generar una conversación a partir del fracaso, normalizarlo, entonces eso que va a generar más ansiedad, más depresión, porque entonces uno dice, solo puedo mostrar lo bueno. Entonces la gente va a pensar, no, es que si yo no logro eso, entonces mira cómo se vuelve un círculo vicioso y claramente no vamos a poder normalizar, pues puta, estoy deprimido, estoy triste, no me siento bien, puta, eso. Cuando uno tiene gripa, vos tenés una reunión y tenés gripa, vos me llamas y me decís, Dani, no puedo ir, tengo gripa, y yo que digo, parce, no, cuídate. Pero nadie es capaz de decir, hey, ¿sabes qué? No me siento bien, estoy deprimido, ¿no? Pues también alguien me dijo alguna vez, es que la salud mental debería ser como decir que tengo un virus, pues, o como tener una gripa. Entonces es como empezar a romper esos estereotipos y yo creo que hace parte de lo que tú estás haciendo, de lo que haces acá, lo que haces con tu marca y tu marca personal es normalizar. Dani, voy a traer acá un caso personal de mi emprendimiento y es que imagínate que la última colección que saqué, que fue en diciembre, han pasado casi 6 meses, gracias. Yo dije, ya, ¿qué? Balenciaga, ¿quién sos? O sea, la voy a sacar del estadio horrible, saqué 20.000 referencias, 20.000 unidades por referencia, un inventario que yo dije, esto va a volar porque estaba en ferias, todo. Y no pasó. Vendí, claro, vendí obviamente, pero todavía tengo inventario.
Y yo me senté a pensar, yo he sido siempre de las personas que pide aprobación por todas partes, a mis amigas, a mis hermanos, a mi novio, a todo. Y yo dije, a ver, la única aprobación que necesitamos acá es la tuya, yo con yo. Vas a dejar de querer buscar aprobación en todo el mundo. Este proyecto es tuyo. Todo eso acompañado de una ansiedad que vos no te imaginabas, porque yo me estaba enloqueciendo. Y ahí fue que yo tomé la decisión de venirme para la oficina. O sea, en ese momento de crisis yo dije, no, o sea, cambios. Necesito cambiar mi chip, necesito dejar de tener mi escritorio al lado de la cama, necesito apretarme para que esto funcione. Y estando acá, entonces yo llegaba a la oficina y yo decía, no tengo nada para hacer. ¿Yo por qué saqué una oficina? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que esto sí es para mí? Y dije, bueno, no estoy conectada. No estoy conectada con mi sueño, porque es mi sueño y lo anhelo todos los días de mi vida. Pero dije, algo está pasando que yo no estoy conectada. Y empecé a pensar en que en todo ese cuento de buscar aprobación y delegarle, digamos, la aprobación a otras personas, yo estaba dejando mi pasión en manos de otras personas y estaba pensando más en lo que quería el resto que lo que quería yo. Y me ha tomado 5 meses porque mira, el lanzamiento fue en diciembre y ya en 15 días lanzo la cuarta colección, Sí. perdón. Y no te imaginas lo conectada que estoy con esta colección, y eso se nota demasiado como en los spoilers que he montado en redes, como que la gente dice, ¿de dónde es eso? Y yo, es de mi marca, juepucha. Entonces me parece importantísimo que como que dejemos los emprendedores de trabajar como en piloto automático, como de querer darle gusto al mundo y no sentarnos a pensar en qué es lo que realmente queremos nosotros y estamos vibrando con lo que estamos haciendo. Es muy importante. Me conmueve mucho eso que me contás porque yo soy igual. Sí, ustedes, los que me conocen y escuchan deben estar diciendo, ay, igual a Súper, porque yo también casi que para todo hago junta directiva. Te voy a tomar una decisión y eso llamo hasta Raimundo y todo el mundo. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Y no está mal. No está mal, hasta me ha un faltado. punto. Uno tiene que tener un grupo de apoyo, ¿cierto? Pero también tiene que, pues también uno tiene que conocerse a uno y saber cómo es su corazoncito. Por ejemplo, en lo del Club del 1%, cuando salió la oportunidad del Club del 1%. Contanos más del Club del 1%. Miren, el 1% es una startup social que tiene como finalidad dar un pequeño empujón y sacar de la pobreza a mujeres que están en Sisbén 4. ¿Cómo funciona? Antes se suscribe, como uno se suscribe a Netflix, dona lo que quiera, 30.000, 40.000, y al club, lo que hacemos en el club es gestionar esos recursos y entregárselo por 3 años, 300.000 pesos a mujeres que se seleccionan para darles ese pequeño empujón y sacarlas de la pobreza. Entonces es una startup social impresionante el impacto. En este momento hay 42 beneficiarias, 42 mujeres que están saliendo de la pobreza, y la idea es crecer en suscriptores, en personas que donen y obviamente en beneficiarias, ¿cierto? Entonces cuando salió la oportunidad del club, yo decía, pucha, por dentro yo decía, esto es lo que, o sea, esto me tiene una conexión, pero claro, lo que tú decías, te empecé a preguntar, vení, ¿cómo lo ves? ¿Será que le metemos a esto? Y empecé, pero yo por dentro sabía que sí, entonces hablaba obviamente con Valen, con mi esposa, yo, amor, ¿cómo ves esto? Con amigos y mentores que hoy, y ahí los reconozco también como Caloncho Correa, le digo, ¿cómo me ves acá? Hágale. Entonces, pero yo ya por dentro sabía que hágale, entonces me conmueve mucho tu historia, porque yo también soy igual, pero uno por dentro sabe. Entonces yo creo que lo primero es, está bien tener un grupo de apoyo y hablar, pero nadie sabe más que uno cuál es la decisión a tomar. Y 2, que cuando uno empieza a pensar en otros o en darle gusto a otros, se pierde de uno. Entonces claramente no va a lograr mira lo que tú decías, empecé a trabajar en un diseño a partir de mi esencia y los resultados empiezan a ver sin aún sacarlo, pero es porque te conectaste. Entonces conectar ese propósito personal o ese instinto que tenemos, conectar con eso hace que la rompamos, creo que muchísimo más, porque partimos de una base que no estamos partiendo de una expectativa ajena. Cuando tú trabajas pensando en lo que dirán los demás,
estás delegándole a terceros tu expectativa. Entonces, si esa expectativa no se ve, te desentra la depresión, la ansiedad, no lo estoy logrando, estoy fracasando. Pero si tú haces una cosa con tu propia expectativa, sin delegársela a otro, los resultados van a ser impresionantes, porque todo lo que pase es lo que tú querías que pase. Totalmente. Yo cuando me sentía así, es más, me vine un sábado para la oficina, como, ya me acordé, me vine porque iban a lavar el sofá, este sofá. Y el señor lo lavó todo, se fue y yo dije, listo, me voy ya para la casa. Y yo dije, no, voy a ponerme a grabar un video y le voy a contar a la gente cómo me estoy sintiendo. Y qué hacen las personas cuando se sienten así para sentirse mejor. Y me sinceré y me abrí como la puerta para que la gente se desahogara conmigo. Impresionante. Dani, es impresionante. Primero, la cantidad de personas con emprendimientos de muchos años que se estaban sintiendo como yo. Y segundo, el agradecimiento que recibí de las personas como que, hey, marica, gracias por hablar de esto, nadie habla de esto, todo el mundo piensa que el emprendimiento de todo el mundo va viento en popa y estamos, o sea, es una batalla diaria. Que es bonita, obviamente. Yo no estoy diciendo que emprender es lo mejor que me ha pasado a mí, porque el crecimiento personal que yo he tenido emprendiendo nunca lo había tenido. Nunca lo había tenido. Y ahora que hablabas del acompañamiento psicológico, quería decirlo antes, pero se me olvidó. Yo, como tú y como muchas personas, antes de emprender, he sufrido de ansiedad, de depresión, soy medicada, cero que me da pena decirlo, me siento súper orgullosa de haber buscado ayuda, pero en este proceso como de reinventarme con Vintage, sentía como que necesitaba algo más, como que sí, a mí me ayuda mucho la medicación, me ayuda mucho mi psiquiatra, pero siempre he tenido esa tarea pendiente de hacer terapia con psicóloga. Y ahorita que lo decías, yo dije, pucha, ayer empecé. Es súper, enhorabuena. Ayer empecé y salí tan contenta de la consulta que yo dije, yo pensaba que yo venía haciendo un proceso, pero me falta tanto. Es que no para. Uno nunca para de aprender. Yo creo que el secreto también del emprendedor y de las personas es aprender y desaprender permanentemente. Yo creo que la persona que ya aprendió, que ya se conoce, pues con todo el amor, respetando mucho otra opinión, pero es como muerta en vida entonces, porque creo que el ser humano debe estar en constante autodescubrimiento y autoaprendizaje. Entonces, pues, aplaudo el tema de la psicología. Yo creo que más que el psicólogo o un psiquiatra, es, yo creo, normalizar la conversa y decir, sí, yo tengo esto, tan. Y dos, cada uno también va a encontrar espacios que se conecten más. De pronto una persona dice, no, a mí no me gusta el psicólogo, pero cuando hablo con tal persona, buenísimo. Entonces, encontrar también cómo tu salud mental se puede cultivar, se puede proteger, porque hay muchas alternativas y muchas herramientas que son, pues, supremamente valiosas. Sí, y no lo que me funcione a mí le va a funcionar a todo el mundo. Lo que tú dices me parece súper cierto y puede que haya personas que no creen en la psicología, entonces encontraron un mentor en su vida y está perfecto. Hay algo muy bonito. En el momento que finalizó la consulta con mi nueva psicóloga, estoy tan feliz. Qué bueno. Yo dije, voy a ser constante porque ella me dijo algo al final. ¿Cómo me notaría? Que me dijo, Nicole, antes de que finalicemos, quiero decirte algo de corazón. Yo he sido una persona ansiosa, he sido una persona depresiva, yo he tenido ataques de pánico. Yo he vivido lo que tú estás viviendo y créeme que esto no va a ser para siempre. Wow. Y fue muy lindo porque yo dije como que me estás dando una lucecita y puede que sea para siempre, Dani, porque es que yo ya siento que aprendí a convivir un poquito con la ansiedad, pero como que ella me diga, no va a ser para siempre y vamos a hacer todo lo posible para que llegues donde está esa herida que te hace sentirte así. Y es como que, juepucha, no hay nada más importante. Vean, emprender es una nota, pero primero hay que ocuparse de uno. Antes de emprender, de una relación de pareja, de cualquier cosa, yo siento que trabajar en uno es vital. No, de acuerdo. Ahí, como para
sumar a la conversa, que me conmueve mucho eso que me decís, porque esos abracitos, Uf, por y así de una decirlo, persona que desconocida. total, eso le sube a uno, como que lo nutre. Ahí hay un tema pues muy bacano, pues pienso yo, hay una película que a mí me encanta, que se me olvida, el de las emociones, ¿cómo es el nombre? Ah, la que es como caricaturas. Sí, pucha, a mí me encanta esa película y se me olvida en este momento. A mí también. Pero el tema es que las emociones siempre van a estar, entonces lo que yo creo que uno debe cosechar es tener un kit de herramientas, ¿sí me entendés? Como la ansiedad pues va a aparecer, es que somos seres humanos, entonces nos va a dar ansiedad que nos llegue el coso, que nos llegue la colección, o sea, eso hace parte inherente de vivir, las emociones hacen parte del ser humano, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que decir que nunca vas a ser ansioso o que va a desaparecer de por vida, pues yo creo que no, lo que uno debe hacer es empezar a generar un kit, ¿cierto? Así como el kit de primeros auxilios mentales es, pucha, cuando me da ansiedad porque no llega la colección, voy a hacer esto. Porque yo creo que al ser seres humanos, esas emociones, o la ira, la tristeza, la alegría, pues que me gusta tanto esa película, les estoy viendo el nombre, hacen parte de nosotros. Es simplemente cómo la gestionamos. Porque la gestión es la que me lleva a una depresión, un ataque de pánico, o a gestionar la ansiedad y tranquilizarme y sobrellevarla sin dañarme o sin dañar a otros. Amo que hayas tocado ese tema porque yo durante muchos años de mi vida normalicé sentirme ansiosa y yo sentía que eso era vivir con la presión en el pecho, vivir con la boca seca, vivir con la sudoración en las manos. Y la primera vez que yo tuve el acercamiento con la psiquiatra, ella me dijo, tu cuerpo ya no resistió más, o sea, por eso estás así y por eso estás acá. Entonces yo creo que uno, lo primero que tiene que tener claro es que uno no vino al mundo a ser infeliz, uno no vino al mundo a sobrevivir, uno no vino al mundo a vivir con esa sensación de ¿qué es esto? O sea, como que ¿en serio esto es vivir? Entonces sí, mi invitación, que creo que la he hecho 20,000 veces en este podcast, es busquen ayuda, busquen ese lugar seguro. No tiene que ser un psiquiatra ya, pero si se sienten así, busquen esa persona que ustedes le puedan decir, marica, me estoy sintiendo así y te lo juro que no puedo lidiar con esto más solo. Desahóguense. Y va a llegar el momento en el que llega la persona correcta que lo acompaña a uno a transitar eso de la manera que es. O mensajes simbólicos, ¿cierto? También. Sino que uno a veces no está preparado para darse cuenta que llegan esos mensajes. Eso. Yo estoy segura que a mí me llegaron muchos mensajes, hace muchos años. Y uno los pasa por desapercibido. Y hoy uno cuando es medio consciente se va dando cuenta de, pucha. Eso, es que yo creo que parte del secreto de esto es empezar como a despertar esa conciencia, ¿cierto? Empezar a mirar el tema como en perspectiva. Entonces, por eso encontrar ese kit, por llamarlo pues el kit de emergencia mental, claro, es como, puta, está pasando esto. Hablamos del kit, seamos conscientes que está pasando a mi alrededor y empiezan a aparecer mensajes. Total. O personitas que te abrazan y te ayudan también. Y también en ese mismo orden de ideas, dar y recibir. Entonces, así como uno busca también, uno estar ahí cuando las personas lo necesitan también, abrirse. Y no necesita uno, es que yo no sé qué decir. Hay una persona también me decía una vez, uno tiene 2 oídos, 2 ojos y una boca. Normalmente uno habla más de lo que escucha y ve. Total. Entonces, pues por algo tenemos 2 versus una boca, ¿cierto? Es más importante estar ahí, escuchar, que la persona se desahoga, que bla, 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 pues cierto. Entonces, yo esta semana grabé un episodio en mi casa para el podcast que no se va a publicar porque lo borré, pero fue muy bacano porque sentía que tenía que hablar, lo grabé, lo edité y cuando lo escuché yo dije, esto era para mí, o sea, como que no fue tiempo perdido, era para mí. Y hablaba mucho de el acompañamiento que yo he tenido por parte de mi pareja, digamos, en este camino de la ansiedad, que al principio no fue fácil que le entendiera, y no lo juzgo porque es que no todo el mundo lo va a entender, pero siempre estuvo. O sea, como que no tenés que entender por qué está pasando esto, no tenés que entender lo que estoy sintiendo, pero estás para mí. Y hay personas que
van a estar. De acuerdo. No, yo creo que esa es como la corresponsabilidad que tenemos, ¿cierto? Así como uno necesita a esas personas, también estar. Así uno no lo comparta, ¿cierto? Así uno diga, yo no sé, pues estoy inventando, de pronto tu pareja, tío, pero ¿para qué emprendiste entonces? No importa. Pero el hecho de que la persona esté no va a hacer que cambie tu opinión, pero sí te va a abrazar de una manera que os vas a encontrar ánimo para salir adelante. Dani, gracias. No, este tema a mí me encanta, la verdad. Te apasiona, a mí también. Me apasiona en el alma el emprendimiento, pero también el complementarlo con uno me parece lo más espectacular. Siempre que tengo invitados, les pido que nos regalen unas palabras. Puede ser del tema, puede no ser del tema, pero como algo que tú quisieras entregarle al mundo, aparte de todo lo que nos has entregado pues en este episodio. No, eso está muy interesante, ¿no? Vean, yo creo que lo importante o lo más lo que más a mí me ha marcado realmente en la vida fue la muerte de mi papá. Les voy a contar rápidamente. Yo les dije ahorita al principio que iba a ser futbolista, ¿cierto? Mi papá me apoyaba demasiado, iba a entrenar y demás. Mi papá fue a recogerme un entrenamiento en la Unidad Deportiva del yo jugaba en estudiantil. Salí y fue puta, ¿no? Cuando juega fútbol, cuando no salen las cosas, uno sale recaliente, sí. Entonces salí y mi papá no me dijo nada, pero como, tal, pero se lo juro que no, nada relacionado con cuestionarme. Y uno estaba tan caliente que yo dije, ¿cómo está? Y no me acosté y no le hablé. El otro día mi papá se murió. Ay, Dani. Pues le dio un infarto y ya estuvo un tiempo ahí y falleció. A mí me dio una depresión pensando claramente que... ¿Cuántos años tenías? 13. Que pues casi que por mi culpa, por así decirlo, había fallecido. Entonces como que eso fue una lección que trato siempre, es como no acostarse bravo con la otra persona, ¿cierto? También ser humildes en el sentido, si hay que pedir disculpas o tratar de como de conciliar. Entonces si vos me decís qué mensajito, además de todo lo que hemos hablado, tratar de dejar eso, pucha, nada es tan grave, o sea, cero egos, todas las cosas se pueden conversar, no se acuesten como con esa sensación de que pude haber dicho, especialmente si es una persona que quieren, es como tratar de evitar eso. Eso es lo único. Me toca mucho eso de tu papá porque a mí me pasó algo parecido con el mío. A mi papá tenía un tumor cerebral y le iban a hacer una biopsia. Yo estaba en España y él estaba acá. Y mis hermanos estaban como hablando con él antes de la cirugía y me dijeron, Nico, no, ya, ahorita lo llamo. Nunca lo llamé y mi papá quedó en coma. Y nunca pude volver a hablar con él. Teso. Tesísimo. Entonces, muy linda esa reflexión. Es simplemente decir, o sea, como la suave también, no hay nada tan grave del trabajo. Y también tengo que decir, a veces dejo de estar con mi esposa, con mi familia por el trabajo y eso es un error, pero como les decía ahorita, hay un proceso de aprendizaje, aprender y desaprender en el que nos encontramos permanentemente. Entonces tratar de, a veces, tranquilo. Dani, gracias. A ustedes, qué buena tertulia. Cierto. Delicioso. Bueno, gracias por quedarse hasta acá. Este episodio me encantó porque siento que va a ser como hacer sentir a las personas que no están solas en este proceso, que es emprender y vivir. Entonces, nada, ya saben, Si Buenas Podcast en Instagram y nos pueden ver y escuchar en Spotify y YouTube. Nos vemos, chao.